Friedrich Nietzsche, uno de los filósofos más grandes de todos los tiempos, dijo una vez que no se odia mientras se menosprecia, se odia a un igual o a un superior. Y es verdad, muchas de las personas que la humanidad por una razón u otra encuentra más detestables son superiores al resto de nosotros en aspectos como lo económico, en el poder que ostentan y en la gran influencia que tienen sobre el mundo. Y ya sea por el daño que causaron, por envidia o porque utilizan esta influencia de manera negativa, el hecho es que el odio los ha hecho tan famosos que no hay recoveco del mundo físico ni virtual donde no se hable de ellos. Estas son las 7 personas más odiadas del mundo. Número 7. El fútbol es el indiscutido deporte rey. Y algo muy serio no para cientos, sino miles de millones de personas en el mundo. No será de extrañar, pues, que las puertas de esta lista sean abiertas por quien es considerado el peor árbitro en la historia. Con tantas voces dando su opinión, tantos puntos de vista encontrados, pero sobre todo, tantos escándalos de los que hablar, es algo infernal definir algo tan controvertido como el peor árbitro en la historia del fútbol. Pero este señor se gana el puesto por concepto de escándalos y número de personas que hizo enojar. Byron Moreno nació en Ecuador y probablemente ayudó a fundar la visión arquetípica del árbitro despreciable. En 1997 expulsó a 3 jugadores del equipo argentino en un solo partido contra Perú, dejándolo solo con 8 personas en el campo. Pero el hombre apenas calentaba motores. En 1998 expulsó a 6 jugadores durante un juego, 2 del equipo brasileño y 4 de los mexicanos en un encuentro disputado entre ambos países. ¿Te parece increíble? Pues eso no es nada, porque tiempo después superó su marca, sacando tarjeta roja a 7 jugadores en un partido celebrado en su natal Ecuador, patria donde tiene un historial lleno de escándalos, como un encuentro en el que extendió exageradamente el segundo tiempo por casi 30 minutos, favoreciendo groseramente a un equipo. De algún modo que nadie se explica, Moreno llegó a ser árbitro mundialista. Y ahí dejaría su más horrorosa marca en el que fue considerado el partido peor arbitrado en el Mundial del 2002 y uno de los más pútridos arbitrajes en la historia del fútbol. Le anuló un gol perfectamente válido a los italianos, expulsó a uno de sus jugadores e inventó un penalti a favor de los coreanos. ¿Recuerdas dónde se celebró ese mundial, no? Sí, qué casualidad. Corea del Sur y Japón. La FIFA acabó por expulsarlo. Byron Moreno se ganó la fama del árbitro más corrupto del mundo y de lejos, una de las personalidades más odiadas del deporte. Y qué mejor manera de terminar esta historia contándote que en el año 2010 fue capturado en Nueva York transportando 6 kilos de heroína. Número 7. Número 6. Internet se ha convertido en algo tan importante que le tapó la boca a sus propios memes. Internet es serious business, porque se ha convertido en parte perpetua de nuestra vida, aún más que el televisor o incluso una vida social convencional. Por lo tanto, no es de extrañar que una personalidad de Internet ocupe algo tan grande como un escaño en la lista de las personas más odiadas del mundo. El caso es que probablemente tú no conozcas a este individuo. Reconozcamos, pues, esa errónea tendencia occidental de pensar que el mundo somos nosotros. Del otro lado del charco pasa y resulta que hay más gente y muchas más historias que contar. Te presento a la persona más odiada de Instagram y a la vez
el adolescente más detestado de Internet por concepto de número de haters. Param Sharma. Este señorito de 18 años ha dado de qué hablar en Asia y Estados Unidos, donde vive actualmente. ¿Por qué se le odia tanto? Bueno, dejemos que sus selfies hablen por él. La humildad, sin dudas, no es parte de su vocabulario, y con un marcado desprecio a la gente de bajos recursos y frases como «mi penthouse multimillonario, estoy por encima de todos». Eres un campesino si no vistes con ropa de marca Victor Roll. O mi vida es como una Louis Vuitton, porque todo el mundo quisiera tenerla. Uno pensaría que simplemente está troleando, pero no, en realidad piensa así. Tiene el dinero que dice tener y cree que el odio colosal que levanta en Internet es simple envidia. Una vez compró 6 iPhone 5S de 64 GB solo para tomarse esta foto. En otra, vacía 2 botellas edición limitada de champán en el inodoro, solo para probar, según él, que es mejor que tú. Número 6. Número 5. Ya vimos al árbitro más odiado y a la personalidad de Internet más odiada. La lista sigue su orden natural. Te presento al cantante más odiado del mundo. Lo siento mucho, amigas Believer, pero Justin se queda con este escaño. Muchos, pero sobre todo muchas, dicen que el odio que millones de personas sienten hacia él es injustificado. Otros dicen que no es un verdadero artista, sino un producto discográfico milimetradamente marketinado. Lo cierto es que, en resumidas cuentas, Justin Bieber tiene el video con más dislikes en la historia de YouTube. Le toca los senos a sus fans. Abandonó a su mono mascota en Alemania. Hace que sus guardaespaldas lo carguen. Deja plantadas a miles de fans y en un museo en memoria a la niña víctima del Holocausto, Ana Frank, escribió en el libro de visitas que seguramente ella hubiera sido una believer. A algunos les da risa, pero otros lo aborrecen. Número 5. Número 4. México es un gran país que se ha visto afectado por líderes terribles que han detenido su potencial de ser una de las más grandes patrias de Occidente y tomar un lugar importante en el mundo. Estos líderes, que tienen fama nefasta no solo ahí, sino en toda habla hispana, son un aperitivo de qué nos vamos a encontrar en el cuarto lugar. A pesar de ser inmensamente odiado, es demasiado temprano para darle lugar a Peña Nieto. Se puede hablar del expresidente Miguel de la Madrid, que empobreció a millones, devaluó el peso mexicano y es el principal artífice de la hiperinflación padecida durante su presidencia. Pero este señor está muerto, y en este top solo pueden entrar personas vivas. Es entonces, pues, que queda un hombre recordado como una de las peores cosas que le pasó a México. A todos los no mexicanos en la audiencia les presento al señor Carlos Salinas de Gortari. Uno de los hombres más repudiados en su tierra natal, tanto que alcanza a quedarse con el cuarto lugar de este top. Se le considera el responsable directo de la crisis de 1994, que dejó sin reservas a México. Privatizó un montón de empresas y bancos, afectando a varios miles. Salinas de Gortari se superó con otra decisión posterior que finalmente afectaría a millones. Firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos. En términos simples, esta sería una oportunidad maravillosa, de no ser por un pequeño detalle. Muchas ramas de la industria mexicana no tienen presupuesto para competir con la estadounidense, por lo que esta movida
arruinó a innumerables comercios y comerciantes mexicanos y significó una puñalada a la industria de ese país. Eso por no hablar de ciertos escándalos donde se presumen hechos violentos y hasta mortales supuestamente ordenados por el susodicho mandatario. Número 4. Número 3. Quizá muchos se preguntan dónde iba a encajar una mujer en esta lista. No duden más, aquí está, y se queda con nada menos que el tercer lugar. A pesar de haberle hecho daño a muchas personas, sobre todo a nivel emocional, haciéndolos sentirse rechazados, odiados, despreciados y minusvalorados, no ha hecho tanto daño como se le acusa a Salinas de Gortari. Pero resulta que esta señora es más conocida en el globo que el otrora político. Y si bien a la vez no es tan referenciada como, por ejemplo, Justin Bieber, el odio que se siente hacia Shirley Phelps es más vitriólico, mucho más serio y está a otro nivel. Pasa más o menos lo mismo que con el cuarto lugar. Este puesto pudo ocuparlo Fred Phelps, ex cabecilla de la Iglesia Baptista de Westboro, pero él murió el 19 de marzo del año 2014, por lo que no cuenta. De todos modos, su nefasta hija, quien comparte los ideales religiosos extremistas de su padre y que encima lo traicionó durante sus últimos años, derrocándolo como cabeza de la iglesia, es una heredera más que digna. La Iglesia Baptista de Westboro es conocida por carteles donde se leen cosas horrendas, como Dios odia a los homosexuales. Cuando un homosexual muere, Dios se ríe. Cuando un avión se estrella, Dios se ríe. Vas a ir al infierno. Le doy gracias a Dios por los soldados que mueren. Y ustedes no están bendecidos, están malditos, en referencia a todos los que no son de su iglesia. Han sido famosos por sabotear el funeral de soldados caídos y velorios de adolescentes homosexuales asesinados en crímenes de odio para gritarles epítetos abusivos y discriminatorios a los familiares. Y estas concentraciones son, desde hace ya muchos años, organizadas y dirigidas por esta temible mujer, quien se ha ganado el rechazo no solo de su país natal, sino de buena parte del mundo también. Número 3. Número 2. La crisis económica global de 2008 fue el principio y el final de muchas cosas. El efecto dominó se originó en un área pequeña de Nueva York y las repercusiones se hicieron sentir desde Latinoamérica hasta Europa. Desde entonces, el mundo clama un cambio que afecta enormemente la hegemonía de Estados Unidos. No en balde, a millones les parece injusto que algo que se origine ahí afecte al resto del mundo. Fue una debacle y tras ella hay factores y culpables. El más grande de todos ellos se considera una persona a quien incluso se le ha llamado el corazón de la crisis. Te presento al señor Alan Greenspan. La historia fue complicada, pero de modo sucinto es así. Las decisiones de Greenspan, de la mano con su enorme influencia en varios presidentes de Estados Unidos, se aseguraban de regular lo menos posible el mercado, dando luz verde a los apetitos de las grandes corporaciones y multinacionales en el corazón de Wall Street. Esto acabó por originar una burbuja que finalmente reventó e hizo temblar cimientos económicos desde la Gran Manzana hasta Beijing. Y es una pena, porque la inmensa mayoría de las personas no tienen claro quién es Greenspan, pero quienes lo conocen sienten un legendario repudio. Es visto como un pez gordo que fue la sombra tras la ruina de muchas economías. En lo personal,
Lo único bueno que tiene este señor es haber demostrado la ironía más grande de los tiempos modernos. Nada pudo contra el capitalismo, pero al final el capitalismo se está devorando a sí mismo. Número 2. Número 1. Es oportuno que este top termine con quien en su momento fue el hombre más poderoso. 8 años en los que además fue también el más odiado del mundo. Y si bien hoy vive con un perfil muy bajo, el hecho es que cuando fue presidente de Estados Unidos, unificó al mundo en un solo objetivo: hacerse odiar. Sé que lo conoces. Su sola presencia es ícono de muchas cosas y ninguna buena. George Walker Bush. Lo curioso es que a pesar de haber ganado 2 veces la presidencia, sus propios compatriotas son los que han dicho las peores cosas de él. Que ya es decir, lo acusan de sacar provecho del 11 de septiembre, declarando una guerra a un dictador que no solo no tenía nada que ver con los atentados, sino que además, en su momento, había condenado dichos ataques y era un conocido rival de Bin Laden. Todo para beneficiar sus negocios en la industria petrolera. Su corrupta estrategia significó la muerte de civiles iraquíes, soldados iraquíes y soldados de Estados Unidos. Se le acusó de jugar con los sentimientos y la dignidad de su país. Despilfarró miles de millones de dólares y básicamente dio luz verde a los desmanes de un señor llamado Alan Greenspan, quien ya conoces, y a su socio más cercano, Dick Cheney, quien tuvo las manos metidas en empresas increíblemente corruptas como Enron. El mundo entero se solidarizó con Estados Unidos tras el 11 de septiembre. En menos de un año, George Bush devastó esa solidaridad. Es acusado de ser ruin, inmoral y la encarnación humana de que el fin justifica los medios. En su momento, el hombre más odiado del mundo y por ello, el número 1. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieres ver mis otros tops. Sígueme por Twitter y dame like en Facebook para estar en contacto. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.